Bien, el día de hoy estaremos viendo el concepto de edafología, mecánica de suelo, características y tipos de suelos. De ahí vamos a partir a los suelos que requieren, como lo vimos en clases pasada cuando vimos taller de la construcción, suelos que requieren ser mejorados en su estructura para poder ser cimentantes, para poder cimentar, para poder soportar estructuras. Estamos hablando nosotros de dos factores importantes, la mecánica del suelo y la edafología, que son elementos similares pero distintos en su haber, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar nosotros con unos pequeños tutoriales que nos ubicarán o contextualizarán más precisamente en el tema en particular que quiero desarrollar el día de hoy. Déjenme buscarlos, por acá los tengo. Estamos hablando del primero. Control C, me voy a aquí, control V y le damos enter. Y comienzo a proyectarles. Pues aquí abrimos. Comenzamos. Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer. Para poder absorber exactamente lo que necesitan las plantas, el suelo tiene que tener los minerales y la vida necesaria. Una investigación científica demuestra que por el uso excesivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene más la biología necesaria para un crecimiento sano de las plantas. Se usa abono sintético desde un periodo en el que no había conocimiento del efecto a largo plazo. Para los agricultores, este abono era una maravilla. Las cosechas se duplicaban y los agricultores podían producir alimentos para una población creciente. Pero ahora, después de años de uso de abono sintético, se descubren las consecuencias en el suelo. Cada vez hay menos minerales y nutrientes en el suelo. De esta manera las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente. No están más protegidas, sino que se vuelven más vulnerables a ataques de bacterias y hongos. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra cada vez más profundo, porque la tierra se compacta más rápidamente. Esto es costoso para el agricultor y desastroso para el suelo. Hay métodos mucho mejores. Por lo general no se sabe que las raíces de las plantas se desarrollan mejor en una zona radicular antigua. Aquí se ve el método de arar volteando el suelo 25 centímetros. De esta manera a la planta le cuesta mucho más esfuerzo para llegar a los miles de mini túneles hechos por otras plantas con sus raíces. Muchas veces ni tan siquiera las raíces atraviesan la durísima suela del labor, por labrar la tierra con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial nos da una solución posible. Con este método de poca profundidad, las raíces pueden aprovechar más rápidamente los túneles de las plantas anteriores. Las raíces solo tienen que esforzarse cuando llegan al final de los túneles. Entonces, se puede enraizar más profundo año tras año. De esta manera, hay más disponibilidad de humedad y suelo para crecer. El control de plagas con tratamientos químicos no es mucho más que tratar y ocultar los síntomas de la enfermedad. Las plantas sanas tienen la capacidad de mantener las enfermedades a raya. Como reacción a los efectos negativos del uso de abonos sintéticos, se usan productos de control de plagas para salvar la cosecha. Nuestra conclusión es que las plantas que solo reciben abono sintético siempre se ponen enfermas. El abono sintético es la causa directa del uso de la mayoría de productos plaguicidas. Para solucionar el problema mundial de exceso de abono sintético, hay que romper el círculo vicioso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta es sorprendentemente simple, pero necesita una breve explicación.
Como todos los organismos en la Tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento dependen de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Las plantas tienen un problema. Las raíces finas de la planta tienen una capacidad de absorción limitada. Ocupan solo entre 4 y 7% del volumen del suelo y de media tienen el mismo grosor que un pelo. Su vida es bastante corta, solo unas 3 semanas, por lo cual las plantas dependen de ayuda desde el exterior. Con sus raíces de absorción, las plantas buscan la cooperación explicada anteriormente. Si no lo consigue, se mueren. Si lo consiguen, es el inicio de una bonita relación. Desde ahora, se puede realizar una simbiosis. Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo, pero las rizobacterias son muy buenas en esto. Sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial. Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural. Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también. No son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. La mayoría de los minerales que están en la Tierra están fuera del alcance de las raíces y por lo tanto también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos, como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro de los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la Tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente 1 kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. Hola, buenos días. ¿Cómo está? La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Bueno, permítame, muchachos, gracias.
Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos, hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable contiene tejido orgánico que se obtiene de hojas, raíces y animales muertos. Estos materiales orgánicos se descomponen en la naturaleza por la microbiología del suelo hasta convertirse en humus. De esta manera se conservan nutrientes para el suelo y la tierra retiene mucho CO2. Por el uso durante años de abono sintético, el humus ha desaparecido de las tierras agrícolas. El humus es comparable a la bacteria de la tierra, almacena la energía que necesitan los microorganismos del suelo para hacer su trabajo. Sin humus va a ser difícil de obtener una recuperación natural del suelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el abono sintético estimulaba la microbiología del suelo porque crecen más bacterias. Pero por el nitrógeno, justamente, están obligados a consumir más materia orgánica, que después entra en la atmósfera como CO2. La simbiosis entre planta, hongo y bacterias no es solo una colaboración bonita, es pura necesidad. Sin estos transformadores de material orgánico, nos estaríamos ahogando en materia orgánica. Si volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta tiene que ser, las plantas mejoran ellas mismas el suelo. Es decir, en la simbiosis entre planta, bacterias y hongos. Con esto las plantas son realmente las únicas mejoradoras del suelo. Aquí se observa claramente la diferencia entre un sistema de absorción sin y con hongos micorríficos. A la izquierda la planta es totalmente dependiente de la acidez del suelo y el aporte adicional de minerales. A la derecha, las raíces mismas pueden organizar la acidez y la absorción a través de los hongos micorríficos. Esto resulta en una absorción más saludable que se desarrolla perfectamente con los nutrientes orgánicos. Con este sistema natural obtenemos de nuevo un suelo saludable, del cual plantas sanas pueden dar de nuevo frutas y hortalizas saludables. La emisión de CO2 y los valores nutritivos de nuestros alimentos dependen directamente de cómo tratamos nuestros suelos. Esto era como un breviario cultural, muchachos, previo a la introducción, porque muchas de las veces estos suelos no son aptos para la edificación. Siempre estamos nosotros buscando suelos tepetatosos, suelos duros, para llevar a cabo el proceso. Déjenme buscar el otro. Aquí lo tengo. Entremos al tema de edafología. Vamos aquí, edafología. Bien. Bien. Introducción a la edafología es la primera clase, primer tema que vamos a ver ahora. El chiste con edafología tiene dos acepciones en realidad. Nosotros no podemos decir, bueno, ya sabemos en realidad lo que es edafología, estudio de los suelos, una noción básica, edafología de estudio. Pero también puede tener un sinónimo, por así decirlo, que es pedología. No confundir con lo de las personas. Sino pedología, que viene también, es estudio de los suelos. Ambos son como sinónimos, pero el enfoque que le da cada uno es un poco diferente. Tanto la pedología le da un enfoque diferente y la pedología también. Pero en realidad ambos se complementan. Primero vamos a ver el concepto pedológico. Y el concepto pedológico, ¿qué es lo que nos habla? Nos explica el origen, la descripción y ordenamiento del suelo y sus relaciones. Esto como que tiene que ver bastante con los factores de formación del suelo. Es más que nada el resultado de esto. Nosotros tenemos un montón de procesos pedogenéticos que van a afectar, que van a formar los suelos en realidad. A esto se refiere el concepto pedológico. Y el concepto edafológico
interpreta las propiedades del suelo para un mejor desarrollo de las plantas. Es decir, que aquí ya tienen que ver un poco más el análisis propio del suelo. Por ejemplo, si tiene materia orgánica, si hay microbios, microorganismos, ciertos minerales, la textura y varios detalles. Esto de aquí es interpretar esas propiedades para decir si el suelo es rico, es pobre. Mientras que el concepto pedológico le enfoca más al origen de estos suelos, cómo se forman. Primero, el concepto pedológico, para recalcar entonces, el concepto pedológico se enfoca mucho más en lo que es el origen, la formación de estos suelos. Y el concepto edafológico se centra más en el análisis de estos suelos. Posterior a la formación, una vez que ya esté formado, entonces, ¿qué significa que tenga estas cosas al suelo? A eso se refiere el concepto edafológico. Entonces, ahora, una vez visto los enfoques que puede haber tanto en pedología como edafología, y como dije, se complementan en realidad, vamos a ver algunas definiciones de suelo. En realidad, o sea, como deben de saber, nunca hay una definición exacta. Cada autor propone su propia definición y es válido en realidad muchas de estas definiciones. Aquí solamente vamos a ver dos definiciones. La primera, que es el más chistoso porque abarca bastantes cosas. El suelo es un compuesto natural, es dinámico y trifásico. ¿A qué se refiere con compuesto natural? Los procesos que involucran para la formación de los suelos son naturales. No hay ninguna acción del hombre hasta ahora. No estamos viendo para la formación del suelo. No hubo intervención del hombre. ¿Por qué es dinámico? Porque está en constante evolución en realidad los suelos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que al inicio de todo, la Tierra era simplemente una roca gigante. Bueno, por decir así, simplemente. Y poco a poco, gracias al clima, paso del tiempo y a otros detalles también, el suelo se ha ido conformando. Por eso vemos diferentes tipos de suelo. Están en constante evolución. El suelo que estamos parados ahora, un par de años, incluso 1000, más allá todavía, incluso, va a ser diferente. Es por eso que es dinámico. Y es trifásico, y esto ya se entiende un poco, porque tiene tres fases. Una fase sólida, donde están la parte mineral y la parte orgánica. Una fase líquida, porque el suelo también tiene agua. Y una fase gaseosa, porque, por supuesto, el suelo tiene aire. Más adelante vamos a ver lo que es porosidad del suelo. Y ahí vemos que por ahí corre el aire siempre. Y bueno, ¿qué más? El suelo está compuesto de materiales minerales y orgánicos y de formas vivientes, en la cual crecen las plantas. Aquí como que un poco se puede confundir. En realidad el punto de coma allí está mal puesto. Ya, pero en realidad el suelo está compuesto de materiales minerales, orgánicos y de formas vivientes. Ahí sería, coma, en la cual crecen las plantas. O sea, todo eso es el medio de nuestro suelo. Esta es una de las definiciones que tiene en realidad nuestro suelo. Pero como dije, hay varias. Aquí vamos a ver otra incluso, que encaja también en la definición del suelo. El suelo es el resultado de la acción conjunta de procesos físicos, químicos y biológicos sobre la roca madre. Como dije inicialmente, teníamos la roca, la roca madre, que sería la Tierra, pues. Y gracias a todos estos procesos, ya sean físicos, químicos y biológicos, se ha ido degradando, se ha ido rompiendo, se ha ido transformando. A todo esto nosotros conjuntamente y de manera mucho más sencilla le llamamos meteorización. Entonces, ¿qué es el suelo? Es el resultado de la meteorización sobre la roca madre. A ver, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Por revisar el chat? No. Entonces continúo. Ya vimos las dos definiciones del suelo. Entonces, el suelo es la interacción de todos estos en realidad. O sea, el suelo es... ¿De qué manera lo podríamos definir un poco más grande en realidad? El suelo también se puede decir que entonces esto ya es un poco más relacionado con el ambiente. El suelo entonces, ¿a qué capa se puede decir pertenece en realidad entonces? Y es que en realidad el suelo no se enfoca en una de las capas. Por capa te refiero, por ejemplo, corteza, atmósfera, hidrósfera, bueno, y otros detalles más. El suelo no encajaría mucho tanto en alguno de esos detalles. ¿Por qué?
Porque nosotros decimos que el suelo es una interfase ambiental. A esto lo llamamos pedósfera, entonces. La pedósfera es una interfase ambiental donde está reunido lo que es la atmósfera, donde converge la atmósfera, mejor dicho, converge la biosfera, converge la litosfera y converge la hidrosfera. La pedósfera reúne prácticamente todo esto de aquí. Pero, ¿de qué manera aportan cada uno de estos al suelo? Por ejemplo, la atmósfera. En la atmósfera tenemos el aire. El aire, claro, o sea, ya vimos previamente, el aire circula por dentro del suelo a través de la porosidad. La biosfera, ¿de qué manera aporta? Tenemos la materia orgánica. Un detalle, MO, así en forma de sigla, significa materia orgánica. Y bueno, materia orgánica lo vamos a ver mucho más adelante en realidad. La litosfera proporciona las propias partículas del suelo. Sabemos que hay diferentes tipos de suelo. Bueno, la textura arenosa, arcillosa y limosa. Pues. Y la hidrosfera, que es que proporciona el propio agua. Y bueno, ya sabemos que en el suelo también, el suelo húmedo, hay agua. No hay mucho detalle. Pero en realidad, o sea, viendo todo esto, hay muchos detalles que no podemos considerar. Hay muchos biomas que no podemos considerar que son suelos, a pesar de que algunos podrían encajar en alguna de esas dos definiciones. Pero no todos podemos nosotros llamar suelo. Por ejemplo, en el primer caso, aquí donde está animado, vemos una plantita que está creciendo sobre la rama de un árbol. A esto nosotros no lo podemos llamar suelo. Como también aquí en la segunda imagen vemos que incluso un par de musgos están creciendo sobre un árbol. El árbol del suelo no podemos nosotros llamarle suelo entonces a este árbol. Igual también a las plantas que crecen en el medio acuático, el agua propiamente dicha no es un suelo, y al igual que estos cactus que están rompiendo las rocas, bueno, que están creciendo sobre las rocas, no es suelo. La roca propiamente tampoco sería el suelo. Así que, teniendo esas consideraciones, no todo el suelo en realidad. ¿Por qué nosotros estudiamos el suelo? Porque el suelo a nosotros nos brinda bastantes beneficios. En realidad, nosotros no solamente podemos aprovecharlo para la agricultura, y eso aquí es donde viene el siguiente diapositiva, los servicios del suelo. ¿Cuáles son estos servicios que nos proporciona el suelo? Tenemos, por ejemplo, la herencia cultural, el suministro de alimentos y fibra de combustible, eso de aquí va un poco con la agricultura. El suelo también retiene carbono, que nosotros vamos a ver. Un detalle así como un spoiler, la materia orgánica dentro del suelo es quien retiene el carbono. El suelo también purifica el agua y reduce los contaminantes del suelo, regula el clima, pertenece dentro del ciclo de los nutrientes, eso. Lo vemos tanto en el ciclo del agua, en el ciclo del nitrógeno, en el ciclo del fósforo. Es hábitat para los organismos, regula inundaciones, es una fuente de productos farmacéuticos, es la base para la infraestructura humana y es suministro de materiales para la construcción. Hay bastantes detalles en realidad que nos proporciona el suelo. Y esta infografía incluso no llega a abarcar todo lo que nos puede proporcionar el suelo. Incluso puede haber incluso más detalles. No están mencionados aquí. Bueno, terminada eso, entonces, vamos con el concepto básico de edafología. Dijimos que al inicio la edafología estudia las propiedades del suelo, estudia las características del suelo, y para esto usa una clasificación. A ver, vamos a ver los comentarios. ¿En qué se diferencia suelo y tierra? Eso lo vamos a ver, sí, también lo he contemplado, y eso está justo en la parte final de la diapositiva. A ver un momento si te esperas. Ya, bueno, entonces, como vimos inicialmente, el concepto de edafológico es interpretar las características propias del suelo. Y para esto, para facilitar mejor un poco el detalle de estos análisis, clasificamos los suelos. Hay diferentes formas de clasificar los suelos, y cada organismo tiene su forma de clasificar los suelos. Pero así estudiar, o sea, a grandes extensas el suelo, que es casi kilómetros de suelo en realidad, sería bien difícil ver toda esa parte. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Extraemos una porción de ese suelo, y en base a esa porción nosotros hacemos los análisis. Por ejemplo, aquí ven
una especie de cubito, un rectángulo, un cubito, que ahí contiene prácticamente todo lo que necesitamos saber del suelo. Contiene vegetación, se ven ahí como una especie de capas, como un spoiler. A estas capas nosotros le vamos a llamar horizontes. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya vemos ahí como unas especies de capitas, o sea que están claramente diferenciadas. La de más arriba es oscuro, la del medio es media amarillenta y la de abajo es más clarita. Entonces nosotros extraemos estas porciones del suelo para poder realizar nuestros análisis. Así que nosotros, ¿qué se llama? ¿Cómo le llamamos a esta porción del suelo donde realizamos los análisis? Esto le llamamos el pedón. Entonces, ¿cómo definimos el pedón? Ya previamente visto todo lo demás. El pedón es el cuerpo más pequeño que ilustra la naturaleza, horizontes y variabilidad del suelo. El pedón es la porción más chiquita que podemos extraer del suelo, pero que representa todas las características que puede tener este suelo prácticamente. El volumen más chiquito, o sea, hasta ahora que se ha descubierto de un pedón que puede ser, es 1 metro cúbico. O sea, incluso en 1 metro cúbico, que es una porción chiquita del suelo, puede incluir todas estas características en realidad. Y otro detalle, no confundir el pedón con otro concepto que es el solum. A nosotros, ¿qué le llamamos solum? Solum simplemente son los horizontes superiores que han sido altamente afectados por los procesos pedogenéticos. Posteriormente vamos a explicar esto, por qué la parte superior es altamente afectada y la de abajo no mucho. Eso lo vamos a ver en el segundo tema. Pero aquí ya tenemos dos diferencias. Lo que inicialmente a nosotros nos interesa es el pedón porque es prácticamente donde nosotros realizaremos los análisis, pues. Extraemos cierta porción de tierra, analizamos la textura, ya sea por un contacto o por algún equipo también. Podemos ver claramente ahí el color incluso de cada horizonte y gracias al color podemos definir algunos cuantos horizontes también, así al ojo simplemente. Y bueno, entonces vamos a continuar, una vez dicho todo esto, vamos a continuar con una diferenciación sencilla, o sea, una forma sencilla de clasificar los suelos. No vamos a ver todavía nada de complejidades en realidad. Lo primero tenemos suelos minerales y suelos orgánicos. A ver, ahí tenemos los títulos y ahí tenemos un par de imágenes. Ahora, ¿ustedes qué pueden diferenciar aquí? Piensen en el título. Tengo suelos minerales y suelos orgánicos. Y ahí veo las imágenes. ¿Qué diferencia aquí en cada una de estas aquí? A ver, dígamelo, por favor. Por supuesto. Ahí, Nico. Que en 5 minutos se cancela la presentación para que se vuelvan a conectar, ¿sale? Dice, uno tiene materia orgánica. El propio nombre nos dice. Suelos minerales, contiene minerales. Suelos orgánicos, materia orgánica. Eso ya nos da, o sea, una clara diferencia. Ahí ya lo mencioné. Y bueno, lo segundo es prácticamente el color. El color es demasiado obvio, por decir así. Ya. Aquí vemos que uno tiene uno bien clarito y el otro más. Bueno, ya, creo que ya la gente. Ya, entonces vamos a ver algunas diferencias entre suelos minerales y orgánicos. Primero, los suelos minerales tienen un 95% de material mineral. O sea, casi todo el suelo es casi todo el suelo contiene minerales. Si un 95% es prácticamente mineral, el otro 5% necesariamente tiene que ser orgánico, no mucho. Incluso puede haber suelos que 95% material mineral y con 3% de material orgánico igual se sigue considerando un suelo mineral. O sea, no necesariamente puede contener el 5% de material orgánico. Mientras que en comparación los suelos orgánicos solamente necesitan un 30% de material orgánico. De materia orgánica, mejor dicho. Los suelos orgánicos necesitan un 30% de materia orgánica para considerarse suelos orgánicos. Y un chistecito más aquí incluso. Esta materia orgánica no está alrededor de todo el suelo. Como vimos aquí, todo esto sería nuestro pedón. Y la materia orgánica no se encuentra subdividido todo aquí, desde la punta hasta la cabeza, desde la punta hasta el pie, mejor dicho.
no se encuentra toda la materia orgánica ahí. La materia orgánica se considera solamente en las dos capas superiores, en los dos horizontes superiores. Nosotros le vamos a llamar horizonte O y horizonte A. Estos dos horizontes contienen la mayor cantidad, tienen la mayor cantidad de materia orgánica en realidad. Gracias a esos dos, o sea, como ahí se acumula la materia orgánica, esos dos tienen que abarcar el 30% del total del suelo para considerarse un suelo orgánico.